Buenas noches, doctores. Mi nombre es Jean William Fritz Piaget. Nací el 9 de agosto de 1896, Suiza. Fui un epistemólogo y biólogo suizo. Soy representante de la perspectiva cognitiva. Soy considerado el padre de la epistemología genética. Esto se refiere a la explicación del conocimiento y del desarrollo de la inteligencia como un proceso según fases. Fui reconocido por mis aportes al estudio de la infancia y por mi teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. Propuse una escuela psicogenética que surgió a partir de 4 preguntas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se produce? ¿Cómo conocemos y cómo conseguimos conocer lo que conocemos? ¿Qué aporta el sujeto y qué aporta el objeto en el acto de conocer? Y sobre la base de estas investigaciones, formulé la primera teoría sobre el desarrollo cognitivo, que a continuación mis alumnos en la actualidad explicarán los 3 componentes más importantes de la perspectiva cognitiva. Buenas noches. A continuación voy a desarrollar los 3 componentes más importantes de la perspectiva cognitiva. Número 1. El contenido. Está formado por todo lo que los niños hacen y piensan. Este contenido varía de acuerdo a las etapas de su desarrollo. Número 2. La función. Se refiere a los modos de interactuar con el ambiente, los cuales son heredados biológicamente. En otras palabras, el funcionamiento de la inteligencia es la constante adaptación de la conducta al entorno. Piaget propone la existencia de 3 mecanismos de adaptación: la asimilación, la acomodación y el equilibrio. Se las encuentra en cualquier conducta pequeña o grande, conocida o nueva. Tenemos como primer punto a la asimilación. Es la integración de la nueva información en lo que ya se conoce, o sea, en los esquemas o estructuras ya existentes. El segundo punto es la acomodación. Es el proceso de cambio o reajuste en los esquemas para asimilar la nueva información en lo que ya se conoce. El tercer punto es el equilibrio. Es el resultado final de los procesos de acomodación y asimilación producido cuando se superan las discrepancias o contradicciones que surgen entre la información nueva y la que ya se ha asimilado y la información que ya se tenía y la que ya se ha acomodado. El tercer punto es las estructuras o esquemas. Un esquema es una representación de una situación concreta o de un concepto que nos permite manejarla internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Para entender la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana, tengo que poseer una representación de los diferentes elementos que están presentes. Los esquemas pueden ser simples o complejos, generales o específicos. La utilización de los esquemas implica al ser humano no actuar directamente sobre la realidad, sino que lo hace por medio de los esquemas que posee. Por tanto, su representación del mundo dependerá de dichos esquemas. La interacción con la realidad hará que los esquemas del individuo vayan cambiando. Es decir, al tener más experiencias con determinadas tareas, las personas vamos utilizando y desarrollando esquemas más complejos y especializados. Continuando y ampliando acerca un poco de esta teoría, podemos ver que esta perspectiva se basa en que el lenguaje está subordinado al pensamiento. Esto quiere decir que el ser humano llega al mundo con una herencia biológica de la cual depende la inteligencia. Y por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir y por otra hacen posible el progreso intelectual. Según este tipo de teoría, la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de la inteligencia, es decir, que se necesita inteligencia para poder adquirir un lenguaje. Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento antes de que el niño hable, por lo que el niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo, va alcanzando el nivel necesario para ello. Para él, el pensamiento es el que hace posible adquirir un lenguaje, lo que implica que cuando el ser humano nace, no posee un lenguaje innato, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo.
En el proceso de adquisición del lenguaje, Piaget establece dos tipos de habla, el habla egocéntrica y el habla social. El habla egocéntrica va a ser el habla en la que el niño va a utilizarlo para expresar sus pensamientos más que para comunicarse socialmente. Este lenguaje se va reduciendo hasta desaparecer después de los 7 años y el habla social es el que se desarrolla después del habla egocéntrica. Por tanto, podemos decir que para que el niño alcance su máximo desarrollo mental, debe atravesar desde su nacimiento diferentes etapas progresivas y estas etapas no se puede interrumpir ninguna de la otra ni forzar el alcance más rápido de ninguna de estas. Y a su vez estas etapas se van a dividir en estadios. Las etapas van a ser 4, la sensoriomotriz, la preoperacional, la etapa concreta y la etapa de operaciones formales. En la etapa sensoriomotriz va a comenzar con el nacimiento y concluye a los 2 años. Los estadios son 6 que se pueden ver en la imagen, cada uno con su respectiva edad. La etapa preoperacional, que va a ir desde los 2 hasta los 6 años, es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente y va a imitar objetos de conducta, dibujos, imágenes. Va a ser una etapa en la que el niño va a adquirir diferentes tipos de modelos mentales, ¿no? Y va a tener 2 estadios que se pueden ver en la imagen, cada uno con la respectiva edad. Y la tercera etapa va a ser la etapa de operaciones concretas de los 7 a los 11 años, donde los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. Y la última etapa va a ser la etapa de operaciones formales, que se va a dar a partir de los 12 años en adelante, donde el niño va a empezar a desarrollar sentimientos y lo más importante, que va a empezar a desarrollar conceptos morales.